Buen día. Antes de empezar esta última clase, un agradecimiento a todos los asistentes que han perseverado a lo largo de este arduo curso sobre Francisco Suárez. Hoy tenemos la última clase, cuyo tema es la vida cristiana en Francisco Suárez. Y vamos a desarrollar el tema entre el profesor Mayo Huergo y yo. Una parte va a desarrollar él primero y después voy a desarrollar yo otra parte del tema. Pero quiero hacer una pequeña introducción destacando dos puntos. El primero es que esta es una temática, la de la vida cristiana, vida moral, espiritual, con la que no suele asociarse el nombre de Suárez. Y esto se refleja inclusive en la bibliografía. No hay, por lo menos, amplia producción en esta materia, y yo personalmente no conozco ninguna exposición sintética de lo que podríamos llamar la teología de la vida cristiana en Suárez. Es un tema básicamente dejado de lado, podríamos decir. A Suárez se lo considera siempre como metafísico, como teólogo especulativo, dogmático especulativo. En algún caso se tratará alguna cuestión moral específica, según la opinión de Suárez, pero difícilmente, y insisto, no sé si lo hay, no digo que no exista un trabajo de esa índole, pero yo no lo conozco, difícilmente se encuentran referencias a Suárez como teólogo de la vida cristiana y de la vida espiritual en particular. Sin embargo, al comentar Suárez toda la parte moral de la Suma de Teología, prácticamente, ha desarrollado temas importantísimos que hacen a la vida espiritual cristiana. En esto, por lo tanto, hay una suerte de laguna o de deficiencia en el enfoque de la personalidad de Suárez. Se deja de lado un aspecto importante de su personalidad, que, creo yo, si uno lee sus textos con atención, no puede pasar desapercibido. Porque es cierto que Suárez es un hombre de una inteligencia impresionante, un gran teólogo dogmático especulativo. Cualquiera que haya asistido a la clase pasada del padre Delgado habrá advertido que es un teólogo especulativo de primerísima línea, que está en el nivel de un San Agustín, un Santo Tomás. Es un teólogo especulativo de primerísima. Eso quizás es lo que ensombrece el hecho de que al mismo tiempo es un hombre de intensa vida espiritual. Un hombre que vive eso que contempla. Es un contemplativo, en sentido propio. Y en ese sentido también lo podemos considerar como un maestro de vida espiritual. Eso está implícito en sus tratados. Él no desarrolla esa temática como hacen los teólogos místicos, pero sí está implícito en sus tratados. Y desde el punto de vista especulativo está fundamentado y está ampliamente considerado. Y el segundo aspecto que quería reflexionar de entrada es este. Quizá el no ver esta dimensión de la personalidad teológica y cristiana de Suárez se debe a un hábito de disociar lo dogmático de lo moral y espiritual. Y ese es quizá un defecto que hay que superar. Porque toda espiritualidad sólida y robusta tiene que tener su fundamento en lo dogmático. Y este es el objetivo quizás central de esta clase, mostrar cómo toda la consideración de la vida espiritual en Suárez emerge, brota, nace de su teología especulativa, o sea, de su contemplación del misterio, y por lo tanto tiene un fundamento solidísimo en la doctrina de la fe. Si ustedes, voy a poner un ejemplo simplemente y ya lo dejo hablar Eduardo. Si ustedes van a la tarjeta que yo les he repartido, donde está la imagen de Francisco Suárez, del otro lado tienen una frase de Suárez. Esa frase de Suárez hace alusión a que la virtud de religión implica siempre razón de débito. Es decir,
con todos los actos de religión, le estamos dando a Dios el culto que le debemos. En ese debemos hay una razón de débito, de deuda, digamos, ¿no? Y explica él que no puede ser de otra manera, porque nuestra relación con Dios es una relación de total dependencia. De manera tal que todo lo que tenemos y obramos es más de Dios que nuestro. Y por lo tanto, no podemos darle a Dios liberalmente, como si dispusiésemos de lo nuestro para beneficiar a otro. Primero, porque Dios no saca beneficio alguno de nosotros. Y segundo, porque lo nuestro es más de Él que nuestro. Por lo tanto, todo lo que le damos, se lo damos en razón de débito. Esto es una doctrina espiritual, evidentemente, que tiene un impacto directo en la vida concreta del cristiano. Se advierte lo que digo. Es una concepción de la virtud de religión que implica tener esa actitud de siervo en relación con Dios como el Señor, en todo acto religioso. Y esto arraiga clarísimamente en toda la metafísica y en la teología especulativa de la creación que hemos expuesto en este curso. Si ustedes recuerdan, Suárez se dedica a explicar con profundidad la dependencia radical que tiene en el orden del ser la criatura respecto de Dios como creador. De eso hemos hablado en una clase. Le hemos dedicado a la teología de la creación una clase entera, que quizá resultó un poco abstracta, ardua, árida, pero esa aridez no es otra cosa que la contemplación de una realidad misteriosa, la de nuestra relación como criaturas con Dios como creador, que es el fundamento de esta virtud de la religión, como él la explica. Lo que quiero decir es que si nuestra inteligencia no está iluminada por el misterio de la fe, nuestra vida no puede estar alimentada por esa luz. La voluntad obra y la voluntad quiere y tiene afectos en relación con lo que entiende. Y si no entendemos más que el mundo, nuestros afectos serán los del mundo. Hay que partir de una contemplación, acá dicho en sentido lato, amplio, hay que partir de una visión, de una contemplación, de un cierto conocimiento de la realidad sobrenatural para que nuestra voluntad y nuestro afecto tenga un arraigo sobrenatural. Si no, es imposible que lo tenga. Bien, dicho esto, el tema de la clase tiene un doble tema. Primero va a hablar Eduardo sobre la virtud de la religión, después voy a hablar yo sobre la oración en Suárez. Y por último, como conclusión, voy a tratar de relacionar religión y oración con la caridad. Y ese es el todo de la clase. Adelante. Muy bien, mi pequeño aporte quiere ser un comentario, una reflexión sobre este Opus de Virtute et Status Religionis, que es una obra, si bien entendemos de su reflexión de toda su vida, escrita, parcializada, digamos, en la última etapa de su vida y de su magisterio en Coimbra. Llevado a cabo esta obra y escrita a partir del año 1597, hasta su muerte y posteriormente, porque después se siguió terminando, editando, ¿no es cierto?, etcétera. Por lo menos tenemos noción de esto, que se termina de redondear esta obra, de terminar justamente hacia el 1625. Si recuerden que él había muerto en 1617, ¿no? Entonces son 8 años posterior. Y en él se conjugan, creo yo, la teología escolástica más precisa, propia de él, y propia de las cátedras de teología en la península ibérica, sobre todo. Sí, la escolástica siempre fue precisa, es una de las características esenciales, pero recuerden ustedes que la escolástica parisina, la escolástica de Oxford en este momento eran primariamente nominalistas. Entonces lo que yo quiero decir es que había una común noción de precisión escolástica cristiana, católica,
y este momento es particularmente católico esto, ¿no es cierto?, porque afectaba, justamente Suárez tiene que salir al encuentro de las herejías, del anglicanismo sobre todo, y él quiere ser muy preciso en este sentido de la vida de la religión, esta virtud de la religión, justamente con entiendo yo, un acervo, una intención de formar al cristiano en aquello que es justamente o precisamente o solamente cristiano o católico, ¿no es cierto? Imaginemos un momento de cierta confusión en el momento en que él escribe o termina de escribir esto. Entonces conjuga, por un lado, la más precisa teología escolástica con la sabiduría cristiana, espiritual, que desarrollaban los teólogos del siglo XVI, en especial, y de la que él es deudo también, la cultivada por los jesuitas. El texto se encuentra entonces, este texto, en los tomos 13, 14, 15 y parte del 16 de su Opera Omnia. El texto ha sido soslayado, ciertamente, como dijo el profesor recién, porque no se ha encontrado, y esto me uno a lo que dice él, repito, puede ser que haya, puede ser que haya algún estudio, años A, sobre esto, pero de todas maneras, no es voluminoso, no es famoso aquel estudio, y no debe estar, calculo yo, en los 4 o 5 lenguajes más populares. Yo he tratado de buscar en todos los sitios de búsqueda hoy académica, universitaria, más importantes del mundo, y no digo prácticamente, no hay. He pasado horas y horas y horas en investigaciones, y esto se lo quiero comunicar porque no es solamente una intuición que tiene Claudio, sino una verdad, por lo menos hasta el punto de donde uno hoy en día puede investigar. ¿Sí? Me he metido en páginas, bueno, acá no tienen demasiado sentido nombrarlas, pero en páginas muy importantes donde salen todas las obras de análisis del tema y del autor que uno quiera, y no hay nada, absolutamente nada que trate este tema. Entonces dejamos una ventana abierta como una posibilidad de que haya algo, pero si hay es muy menor. De aquí la importancia de, primero, el pequeño aporte que puede hacer la Fundación Santana con este curso, con este tratamiento en esta clase, y después de cultivar nosotros, profundizar en la medida que se pueda esto. Perdón. El análisis de esto también me fue arduo, porque el latín que maneja, obviamente que esto está en latín, no hay demasiadas traducciones de Suárez y menos de este tratado, ¿no es cierto? El latín que maneja Suárez es, bueno, yo no sé qué diría un latinista, para mí es complejísimo, realmente. Ha sido un trabajo minucioso en donde no he podido entonces avanzar tanto, sino precisar o tratar de precisar un poco algunas cosas. Lo primero entonces que analiza en este tratado es la etimología, comentando que se aceptan normalmente varios orígenes, 7, 8 o 9 orígenes posibles o análisis de la palabra, algunas de las mismas que las va analizando bajo otros aspectos. Y acá lo que hay que atender, creo que me pareció más curioso, digamos, es que él no se pone tratando de rechazar alguno de los sentidos originarios de la palabra, sino como analizando varios aspectos que son comúnmente aceptados, y se va a ir hasta las fuentes, ¿no? Y va a decir que fulanito dice tal cosa, que menganito dice tal otra, que el sultanito la toma y la vuelve a profundizar o a decirlo en este sentido. Bueno, uno de los significados tratados por el doctor Eximio
muestra hermosamente, creo yo, la tradición cristiana viva y utilizada en aquellos tiempos. Él comenta que lee en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que está citado digamos, Santo Tomás cita a San Agustín, que a la vez cita a Cicerón, ¿no? Entonces uno va desde Cicerón a Agustín, hay un paso evidente, porque son autores de alguna manera muy vinculados. San Agustín utilizó mucho a Cicerón, Santo Tomás utiliza a San Agustín, ahí hay la misma simbiosis, y Francisco Suárez a Santo Tomás de Aquino, ¿no es cierto? A mí me pareció muy tradicional, ¿no? De esta tradición que no se corta y que se sigue analizando. Y allí entonces Cicerón dice que religio est qua superioris cuius dam naturae quam divinam vocant curam caermoniamque afferet. Esto quiere decir algo así como: la religión es aquella que de cierta naturaleza superior, a la que llaman divina, ofrece cuidado y ceremonia ritual. Esta va a ser la definición utilizada, o que él dice que también se puede utilizar o la puede usurpar. El término habría que ver si tiene la connotación después que nosotros le damos, pero esa es la palabra que usa, ¿no? Usurpatur. Aunque también analiza varias otras similares, ya sea otras que da el mismo Cicerón, en De Natura Deorum o en otras obras, así como a San Jerónimo y a Lactancio, al cual utiliza mucho, curiosamente, porque no es un autor que se cite demasiado. Sin embargo, en esta materia particularmente se ve que él lo había leído bastante y le parecía muy digno, digamos, de analizar. Entonces se va a los orígenes de religare, religio, relego, relinquam, incluso, ¿no es cierto? Pero bueno, pasa entonces a considerar el objeto propio de la virtud de la religión. Y aquí divide el objeto formal y el objeto material de dicha virtud. El formal es Dios mismo como primer principio o suma excelencia. Es decir, se le puede dar culto a Dios, se le debe dar culto a Dios a causa de su suma excelencia en su naturaleza, o como primer principio del orden, de la vida, de la creación, de todo. Pero analiza luego, con esa mente que parecía no descansar nunca, ni conformarse con una simple respuesta, porque cuando uno ve que ha analizado y ha dado una especie de respuesta, luego lee que sigue con eso, ¿no? Y que no ha terminado de ahondar, se ve que se ha quedado con algo. Entonces analiza si es un atributo esto en particular, o algún respecto que realiza todos los atributos a la vez. Y esto será lo que sostendrá finalmente. Y si es un primer principio en sí, o en relación con los actos. Mientras que el objeto material principal, ¿no? Principal, serían las acciones externas, cultuales, tales como el sacrificio, y el objeto material secundario o instrumental, las cosas que se usan para dar culto a Dios. Los actos exteriores, a su vez, pueden ser, por un lado, corporales, y por otro, los actos aún espirituales de otras virtudes que son impuestos por la religión, como por ejemplo los actos de misericordia. En cuanto al objeto formal, profundiza su análisis con la consideración de un objeto formal próximo y un acto propio, el dar a Dios el honor y la alabanza que se le deben. El acto propio,
que habíamos dicho, no es otra cosa que el acto de culto por el cual se le tributa el honor y la alabanza. Pero aquí se pregunta entonces de qué modo la razón de débito, recién lo anticipaba el profesor, en qué modo la razón de débito permanece en el objeto formal de la religión. Honor y gloria se puede dar o se da a veces a los hombres, pero de distinta manera que a Dios. Ahí están estas disquisiciones, estas distinciones que uno pasa por alto normalmente, pero que luego leyéndolo se da cuenta que efectivamente no son iguales. Prácticamente ninguna acción dirigida a los hombres puede ser comparable a una acción dirigida hacia Dios. En Dios es lo mismo el honor y la alabanza, comienza diciendo, ya que ve el interior de los hombres y Él conoce de dónde provienen. Pero es bueno y necesario, aún así, primero, para uno, la oración, por ejemplo, Dios no la necesita de nosotros, ¿no es cierto? Pero es bueno para nosotros. Para los demás, entonces es bueno para uno, es bueno para los demás, en infinitas cantidad de cosas, ¿no es cierto? Como ejemplo, imagino. Y para el propio acto de culto, que se completa en sus actos exteriores y forma entonces una unidad, una totalidad. El acto honesto, el acto bueno, en cuanto procede de la obediencia a Dios, es de religión. Pero, nos advierte el doctor Eximius et Pius, que no todo acto de religión es debido. No todo acto propio de la religión es debido a Dios. Así, no es lo mismo la obligación debida a la misa, por ejemplo, en cuanto sacrificio propiciatorio, es decir, su causa propia o más importante, que un voto que pueda tomar un religioso. No es lo mismo la obligación, de tal manera, imaginemos que si uno no cumple alguna de las cuestiones a las que se comprometió, se obligó por medio del voto, bueno, la gravedad de ese hecho no será la misma que del otro. No es lo mismo faltar a misa que no dar la limosna que se corresponde o lo que sea. Por otro lado, todo lo que el hombre da a Dios es bajo razón de deuda, de débito. La razón de débito es, en este sentido, mayor que la de justicia. En la virtud de religión hay una gran desproporción entre lo que se debe y a quién se le debe, puesto que es como dice Suárez, la deuda de filiación que mantiene el hijo con el padre. El favor tan grande de su vida no puede ser devuelto o igualado nunca, ya que no puede haber favor de la misma naturaleza. No puede el hijo pagarle al padre el favor de la vida nunca con nada. Podrá llenarlo de otros favores, pero ese favor no lo alcanzará nunca, de tal manera también que incluso todos los otros favores que pueda hacer tampoco serán tan importantes como el primero. Si esto es así entre los hombres, cuánto más entonces en relación con la deuda que tenemos para con Dios, porque a Dios no podemos darle nada libremente, con liberalidad o gratuidad, sino todo en razón de deuda, porque todo lo hemos recibido de Él, así como todo lo que es del siervo, dice Suárez, es de algún modo primero de su Señor. Todo lo que tiene el siervo, lo que puede administrar, poseer, usar, lo ha recibido de alguna manera por un favor que le ha dado el Señor. Entonces, si el siervo le devuelve algo al Señor, bueno, le estará devolviendo algo que Él también le dio. ¿Cuánto más esto entonces en relación a Dios? Pero este débito no es solamente en sentido moral, que lo es,
sino principalmente legal, de ahí la cuestión cultural o ritual. Ahora bien, si la virtud de la religión no está esencialmente relacionada con la justicia, esencialmente relacionada, es decir, parece no cumplir algunas características que Santo Tomás, que él analiza en la Suma Teológica como partes potenciales, ¿no?, de la virtud de la justicia en este caso, porque parece no cumplir con alguna de las características, sí comparte pero no en todo. No es entonces esta falencia, esta ausencia, porque tenga algo de injusticia. Entonces, claro, no parecería ser que tenga todas las características que tiene el acto de justicia, entonces puede ser en algunos aspectos un poco injusto. No es porque no esté de acuerdo en todo con la justicia, sino por lo dicho anteriormente, porque no puede una de las partes pagar lo que debe jamás. Y eso debería ser, o está puesto como se acepta naturalmente como algo normal de la justicia. Uno debe y el otro paga, y así se cumple con la justicia. Bueno, acá no se puede cumplir con este acto, no se puede cumplir con la justicia del todo, pero no porque sea injusto, o no porque esa deuda entonces al no poder pagarse cometa en cierto grado una injusticia o una inmoralidad, sino porque no se puede, porque hay un condicionamiento imposible. Pero aquí la religión, entonces, no se aparta de la virtud de la justicia en virtud del débito, que permanece, sino de la equidad, que es insalvable. Yo no puedo pretender ser igual a Dios para poder darle a Dios cosas que Él me ha dado o otras cosas que Él no me ha dado. Finalmente, entonces, todas estas disquisiciones tan profundas, tan bonitas, donde uno se para, esto nos pasaba con el profesor que íbamos leyendo y íbamos advirtiendo el sentido cristiano, esto que decía recién él, el sentido cristiano, a pesar de que está metido en una estructura profundamente especulativa, uno cuando lo analiza se da cuenta realmente que tiene una parte práctica, totalmente práctica, y que está hecho para eso, no es que además le añadió, digamos, eso. Todas estas disquisiciones fueron profundizadas minuciosamente por el padre Suárez con el fin de enseñar el conocimiento de Dios en lo teórico, pero con una clara proyección práctica para saber los modos en que el cristiano pueda venerar debidamente a Dios. Decía yo al principio que la cristiandad estaba siendo sacudida y parecía sucumbir ante las enormes herejías que fagocitaban naciones enteras. Imaginemos esto escrito en la resistencia de la península ibérica, tanto Salamanca como Coimbra, ¿no es cierto?, que ante las grandes universidades y reinos permanecía todavía fiel. Los modos entonces que el cristiano pueda venerar debidamente a Dios, porque había confusión. Y hacia el final de este tratado analiza también aquellos vicios contrarios, como la irreligiosidad, la blasfemia, la superstición, para terminar con la simonía, todos males muy actuales de la época en la que Suárez ya iba muriendo. Y poner en guardia al cristiano para que viva en una época asignada por el error y la herejía. Bueno, hasta aquí mis conclusiones, mis comentarios. Muy bien. Hemos oído una exposición sobre el núcleo, el corazón de lo que es la doctrina de Suárez sobre la virtud de la religión. Es una virtud sobrenatural, moral, por la cual le damos a Dios el culto que le debemos, en su razón de primer principio supremamente excelente. En esa excelencia, como dijo muy bien Eduardo, se involucran juntamente todas las perfecciones de Dios. Pero primariamente no considerado solo en sí mismo, sino considerado por el respeto que la criatura tiene a Él y lo que le debe a Él.
Dice Suárez, al hablar de la religión, que a diferencia de otras virtudes, es una virtud que no podemos atribuirle a Dios. Nosotros estamos llamados a ser misericordiosos. Ahora bien, la misericordia se le atribuye a Dios. Claro. Él es el misericordioso por excelencia, ¿no? Nosotros estamos llamados a ser justos. Y la justicia también se le atribuye a Dios de alguna manera, por analogía. Pero a Dios no le podemos atribuir la religión, dice Suárez. La religión es propia de la criatura y de la criatura racional, ¿no? Es decir, es una virtud que necesariamente dice relación a la criatura, como la fe. Advierte que mientras la justicia y la misericordia, bajo este respecto que estoy tratando de explicar, se parecen a la caridad, porque al ejercer nosotros actos de estas virtudes, de alguna manera participamos de una perfección que se da eminentísimamente en Dios. Hay virtudes que dicen cierta razón de imperfección en el sujeto. Así la fe. ¿Por qué? Y porque la fe supone la ausencia de visión. Por eso decimos que Dios no tiene fe. No, ¿cómo va a tener fe? Dios ve todo. Recuerden ustedes que en recta cristología ni siquiera se le atribuye la fe a nuestro Señor Jesucristo, porque al tener la visión beatífica, en su humanidad, no puede tener propiamente fe. La fe, lo mismo la esperanza, fíjense, implica cierta imperfección, porque implica no haber llegado aún a la meta. Mientras la caridad dice formalmente razón de perfección, fe y esperanza dicen cierta imperfección relativa, y lo mismo pasa con la religión. ¿Por qué? Porque son propias de la criatura en cuanto que se relaciona con el creador, o propias del viador, caso de la fe y de la esperanza, ¿no? Y viador solamente puede serlo una criatura. Viador es el que todavía no ha llegado a la plenitud, o sea, al término del camino, ¿no? La religión tiene esto. La religión es propia de la criatura, es virtud de la criatura. ¿Por qué? Porque es el darle a Dios el culto que se le debe. Sin embargo, analizando a Santo Tomás también, se puede advertir, con Suárez, que hay algo de la justicia divina que es lo que de alguna manera se refleja en nuestra virtud de la religión, pero de modo asimétrico, porque la religión es eso de la criatura al Creador. ¿Qué es eso que hay en el ser justo de Dios? Eso que llama Santo Tomás el respeto que Dios tiene a su propia dignidad divina. De eso depende todo el orden de la creación. Santo Tomás, al hablar de la justicia de Dios, que es justicia distributiva, dice que podemos entender que Dios es justo bajo dos respectos. Primero, porque hace que cada cosa tenga en sí lo que se debe a su naturaleza y a su fin. Y segundo, porque ordena de tal manera la creación entera y todo el orden de las criaturas, que ese orden es adecuado a su propia dignidad, a la dignidad de Dios. Y en este respecto de la adecuación a la dignidad de Dios estaría aquello de lo que participa la virtud de la religión, que en nosotros no puede ser sin un débito, como decía Eduardo exponiendo a Suárez. Es algo que le debemos a Dios. Esa gloria y alabanza que Él mismo reconoce en su infinita sabiduría y en su infinito amor que se le debe a Él. ¿Está claro? Todas las cosas las ordena en relación a sí mismo, en relación a su propia dignidad, dice Santo Tomás, como adecuadas a su dignidad. Ese es el orden total de las cosas y el fin de las cosas. Fíjense que de allí depende también toda la escatología, ¿no? O sea, la consumación final y el juicio definitivo está asociado a eso, ¿no? A que todo sea conforme a la dignidad de Dios como Dios.
En lo último que decía Eduardo también una cosa interesantísima. El aspecto polémico, digamos, que tiene esta defensa que hace Suárez de la virtud de la religión. Tiene una arista directamente de refutación de lo que es común en el protestantismo como identificación sin más de la virtud de religión con la fe. La religión no es otra cosa que la fe. Esto es un error que hoy día también se sostiene por autores católicos. Es una doctrina errónea que identifica o reduce la religión a la fe, a veces de manera hasta, podríamos decir, muy poco felices, como contraponiendo religión y fe y sosteniendo que el cristianismo no es una religión. En este decir el cristianismo no es una religión hay una especie de repulsa a la religiosidad y a la religión como tal. Esto, según el autor, por dos razones distintas. Primero, porque se ve a la religión como algo propio del paganismo. La religión sería el hombre buscando a Dios, mientras que el cristianismo es Dios que encuentra al hombre. Entonces, el cristianismo no es una religión, el cristianismo es fe. Y otra, porque se entiende otro segundo tipo de razonamiento. Este primero es básicamente la doctrina que podríamos llamar clásica del protestantismo. Y lo segundo es una idea ya de tipo modernista, diría yo, según la cual la religión, con su concepto de culto, de deber de culto, etc., es simplemente algo no solo humano, sino surgido de la deformidad de unas ideologías basadas en lo obligatorio, en lo jerárquico, mientras que en lo debido, en el deber, mientras que el cristianismo es algo de pura libertad, como si la libertad y el deber fuesen reñidos entre sí. O sea, ahí hay una ideología oscura, ¿no?, que separa deber de libertad y convierte a la libertad en un puro subjetivismo autocomplaciente, ¿no?, y define al cristianismo como la aventura de la fe, porque la fe además es una aventura. Usted sale ahí a buscar quién sabe qué, ¿no?, desde su subjetividad, y se deja envolver por el entorno y por las circunstancias, sale a la aventura. Si con esto lo que se quiere decir es que la vida de fe es una vida de perpetua búsqueda, está bien, no está mal, siempre que la búsqueda sea adecuada y mesurada a lo que sabemos por la fe, porque la fe no es un vacío de creer en algo o en alguien y nada más. La fe es dogmática, por lo tanto tiene contenidos precisos. La fe en sentido cristiano, quiero decir, ¿no? El cristianismo no es la aventura de la fe, el cristianismo implica la fe, obviamente, claro que sí, que el que no entiende que el cristianismo parte de la fe teologal no entiende nada del cristianismo, ¿no? Pero decir que no es una religión, sino una aventura de fe, ya es una deformación de la doctrina recta, ¿no? Y eso hoy día es bastante común. Y se pueden encontrar artículos, esto sí, se pueden encontrar artículos en cierta abundancia escritos en este sentido que acabo de mencionar. Así que el tratamiento suareciano de la virtud de la religión tiene inclusive una profunda actualidad en este respecto, ¿sí? Nos hace retomar esta concepción clara de que hay una virtud sobrenaturalmente infusa dentro de las virtudes morales que recibimos con la gracia bautismal, que es la virtud de religión. Este tema de si la religión y la fe son distintos o deben identificarse, Suárez lo trata explícitamente. Explícitamente. Porque él parte de un texto de San Agustín, que comenta también Santo Tomás, comenta Cayetano como comentarista de Santo Tomás, lo comenta San Buenaventura, también cita el comentario de San Buenaventura y lo expone. Una frase de Santo Tomás que dice
que el culto que le demos a Dios consiste en la fe, la esperanza y la caridad. De modo tal que, si el culto que le demos a Dios es la religión se identifica con la fe, la esperanza y la caridad, según esta frase de San Agustín. De modo que la religión no sería otra cosa que las mismas virtudes teologales. Si es así, no hay por qué admitir una virtud aparte, virtud moral de religión, que es distinta esencialmente, específicamente, de las virtudes de fe, esperanza y caridad. Muy bien. Este es el problema que él plantea, partiendo de un texto de San Agustín. Es así. La religión es la fe, la esperanza y la caridad. Suárez presenta varios modos de distinguir el sentido de la frase de San Agustín y de interpretarla adecuadamente. San Buenaventura, por ejemplo, sostiene que la palabra culto y la palabra religión, consecuentemente, se pueden entender de tres maneras distintas. En un sentido latísimo, amplio, se llama culto o religión, o culto de religión, a la totalidad de las virtudes con que el hombre está llamado a honrar a Dios. Ese sentido latísimo, amplísimo. Todo acto bueno y virtuoso en el orden sobrenatural es de alguna manera culto que le damos a Dios. Hay un sentido propio, y ahí la religión y el culto, dice San Buenaventura, se identifican con los actos de las virtudes que nos vinculan directamente a Dios mismo, es decir, que tienen a Dios por objeto formal quod, para decirlo escolásticamente, que son las virtudes teologales, es decir, la fe, la esperanza y la caridad. Y según San Buenaventura, San Agustín hablaría en este sentido, en el sentido propio, pero no en el sentido proprísimo o estricto de culto, porque en el sentido estricto se refiere a aquellos actos por los cuales le damos a Dios el culto que le debemos por virtud de religión, y ahí solamente se trata de esa virtud moral específica que es la religión, y no de las virtudes teologales. Santo Tomás, en cambio, lo distingue de otra manera. Santo Tomás, y Suárez va a adherirse a esta exposición de Santo Tomás. Santo Tomás dice que la religión no consiste en sí misma en la fe, la esperanza y la caridad. Que acá San Agustín habla de manera tal que se refiere a la fe, a la esperanza y a la caridad en cuanto causa o raíz del darle a Dios el culto que le debemos. Adviértase que las virtudes teologales son la causa o raíz de toda la vida moral cristiana, porque son las virtudes que nos conectan directamente con la divinidad, ¿no? Y como son la raíz y causa de todo lo demás, uno puede hablar de lo derivado haciendo alusión a la raíz de la que derivan, de lo causado haciendo alusión a su causa. De modo que la interpretación adecuada de esa frase de San Agustín sería que San Agustín acá no está identificando formalmente toda la religión cristiana con la fe, la esperanza y la caridad, sino que está diciendo que la religión, como virtud específica, el sentido proprísimo de San Buenaventura, tiene por causa y raíz la vida teologal, es decir, la fe, la esperanza y la caridad. En ese sentido es que Suárez expone la cuestión. Pero esto nos llevaría a cómo se distinguen propiamente la religión y las virtudes teologales. ¿Cómo se distinguen propiamente? Porque la religión, dice, es virtud moral, mientras que las otras son virtudes teologales. Recordemos que entre las virtudes sobrenaturales distinguimos las teologales y las morales. Las teologales son aquellas que tienen a Dios por objeto formal quod y nos vinculan a Él como término, directamente. Por la fe nos vinculamos a Dios como verdad primera, por la esperanza a Dios como nuestro bien definitivo, y por
por venir. Y por la caridad nos vinculamos a Dios como el bien sumo en sí mismo, perfectísimamente y sumamente amable. En cambio, la virtud de religión, como virtud moral que es, no tiene a Dios por objeto formal quod, directamente. Dios es el objeto formal de la virtud de religión porque por la religión le damos a Él lo que le debemos. De modo que todo acto religioso mira hacia Dios. Pero el objeto quod de la virtud de religión son esas acciones, esos actos por los cuales nosotros manifestamos, proclamamos la gloria y el honor de Dios. Y esos actos llevan razón de honestidad en relación de nosotros a Dios y de nosotros a los demás en la vida social. Y cuando dice la vida social, se dice la vida de la Iglesia y la vida de la sociedad civil en su conjunto. ¿Está claro? Porque por esos actos testimoniamos, manifestamos la gloria y el honor que le debemos a Dios, reconociéndolo como debemos, como primer principio. ¿Está claro? Hay una razón de débito por el cual esta virtud participa de la virtud moral fundamental, que es la de la justicia. Y eso es lo que la distingue claramente, de modo específico, de las virtudes teologales. Suárez hace hincapié en que lo que no se da en la virtud de religión, como sí debe darse en toda virtud teologal, es que nos relacione directamente a Dios como objeto formal quod de todos los actos de la virtud. Se advierte, la religión es de alguna manera referencia a Dios, pero por medio de actos que son creados, que son del orden de la criatura, que son los actos del culto. Ahí recae directamente la virtud, en esos actos internos y externos por los cuales nosotros le damos a Dios lo que le debemos. Bien. Hay una interesantísima cuestión que ya nos lleva hacia lo último. La oración la trata Suárez como uno de los actos fundamentales de la virtud de religión. Esos actos son el sacrificio, que es el que manifiesta la adoración, la oración, el voto, el juramento, son actos propios de la virtud de religión. Uno de esos actos fundamentales es la oración. El tratado de la oración en Suárez es muy amplio, magnífico, y tiene algunas peculiaridades que quiero destacar. Lo que voy a hacer es señalar algunos puntos nada más, porque tiene una extraordinaria riqueza este tratado. Pero, primero que nada, Suárez, y esto se deriva directamente de lo que acabo de decir, señala que la oración solo puede dirigirse en sentido propio y formal a Dios. ¿Y cómo es eso? Y sí, porque la oración implica que reconocemos en aquel a que nos dirigimos la omnipotencia soberana para darnos lo que podemos y debemos pedir. ¿Qué es lo que podemos y debemos pedir? Se resume en dos palabritas, fíjense. Esto aparece en los viejos catecismos. ¿Qué hemos de pedirle a Dios? La gracia y la gloria. Y ya está. ¿Alguien más que Dios puede darnos eso? No, Señor. Por lo tanto, la oración solamente se puede dirigir a Dios. Esto implica que no es honesto, razonable y piadoso dirigir oraciones a los santos. No, Señor, de ninguna manera. Porque a los santos, dice Suárez, no nos dirigimos como a Dios. A los santos nos dirigimos como intercesores ante Dios. Y a los santos, ¿qué les pedimos? Empezando por la Santísima Virgen. Suárez, una de las características de la espiritualidad de Suárez es una profunda devoción mariana. ¿Sí?
Sobre eso sí hay algún articulito, Suárez y la Mariología, ¿no? Toda la compañía en esa época es vigorosa defensora del privilegio de la Inmaculada Concepción, y en especial los jesuitas españoles, ¿está claro? Ustedes recordarán que la Universidad de Salamanca hacía que todo doctorado jurase defender el privilegio de la Inmaculada Concepción, ¿no? De manera tal que había una devoción profunda por este misterio, por este aspecto del misterio de la Santísima Virgen en España, ya en esa época, ¿sí? Estoy hablando del siglo XVI, XVII. Y Suárez es un gran devoto de la Santísima Virgen, diríamos. Pero a su modo, ¿no? Con esa profunda y robusta mente teologal cristiana que nos hace pensar en los santos padres, ¿no? Esa clara concepción de que cuando él dice solamente le podemos orar a Dios, uno se queda como diciendo, ¿este hombre qué está diciendo? ¿No? Pareciera, y a los santos no les pedimos cosas siempre. Bueno, si nos dirigiésemos a algún santo, ángel u hombre, de la misma manera que con que nos dirigimos a Dios, cometeríamos idolatría. Evidente. Porque al santo, ¿qué le pedimos, dice Suárez? Empezando por Nuestra Señora, que ore por nosotros, ¿no? ¿Qué le pedimos a la Santísima Virgen? Después de saludarla, en la salutación angélica, en el Ave María, que ruegue por nosotros. Le pedimos que ruegue, ¿no? Los santos son compañeros nuestros en la oración, dice Suárez, porque la oración solamente se puede dirigir a Dios, ¿sí? En eso que le hemos de pedir, ¿qué se le puede pedir honestamente a Dios? Ahí Suárez también tiene largas disquisiciones, porque yo dije, dos cosas, la gracia y la gloria. ¿No se le pueden pedir bienes temporales? Se pregunta Suárez. Se le pueden pedir bienes temporales, sí, pero siempre y cuando esa petición esté subordinada al bien sobrenatural y al bien eterno. Solamente. No se pueden pedir bienes temporales por sí mismos y sin ulterior relación a la vida sobrenatural y al fin de la vida sobrenatural, es decir, a la gracia y a la gloria. Porque si no, nuestra petición no entra en la voluntad de Dios para la creación y para nosotros, como la conocemos por la fe. ¿Está claro? La primera condición necesaria para que haya oración, ¿cuál es? La oración es acto de religión, pero la primera condición necesaria para que se dé oración impetratoria, la oración tiene varios fines, por supuesto. El primero es la impetración, es decir, pedir algo a Dios. Ahora, para que la oración impetratoria se dé, lo primero que tiene que darse es ¿qué es? Y la fe, obviamente. Sin fe no puede haber oración. Y después se plantea si tiene que haber caridad para que haya oración impetratoria eficaz. Y la respuesta, siguiendo también a Santo Tomás en esto, es que no es necesaria. ¿Cómo es eso? Ojo, lo digo de entrada para que no haya confusión. No es necesaria en absoluto. ¿Por qué? Porque eso excluiría una oración que está incluida en la revelación, que es la oración del pecador penitente. ¿Está claro lo que digo? El pecador que ha perdido la gracia santificante y por lo tanto la caridad, pero que conserva la fe, ¿puede orar o no? Sí. ¿Y su oración puede impetrar algo de Dios eficazmente? Sí, Señor. ¿En orden a qué? Y a la conversión. La oración del pecador que es ineficaz, ¿cuál es? La que se dirige a la preservación del propio pecado, o dicho, a la perpetuación del pecado. Esa no es oración dirigida a Dios, porque no tiene relación con la voluntad de Dios ni con la fe. ¿Está claro? Pero cuando el pecador, por lo menos atrito, dice Suárez, es decir, que tiene rechazo desde la luz de la fe de lo que ha hecho, se dirige a Dios en orden a su conversión, su oración es impetratoria en sentido propio. ¿Se advierte lo que dice o no? O sea,
la oración es más amplia, en cierto sentido, que la presencia de la virtud de la caridad. La caridad es necesaria ¿para qué? Y desde luego para la plenitud y para la perfección de la oración, obviamente. ¿Se entiende lo que está diciendo? Pero hay oración que puede hacerla incluso el pecador, y debe hacerla. No debiera hacer, fíjense, si no fuese posible esa oración, no tendría el deber de hacerla, y tiene el deber de hacerla. ¿Se advierte? Otro tema que toca Suárez ampliamente es por quién debemos orar. ¿No? Y obviamente tenemos que orar por todos nuestros prójimos, tenemos que orar por algunos en particular, y desemboca la cuestión de si tenemos que orar por el enemigo también. Y responde afirmativamente, claro. ¿Sí? Pero después de la afirmación fundamental hace ciertas cautelas, ¿no? Nuestra oración por el enemigo tiene que ser tal que en todo momento tenemos que estar dispuestos a orar por el enemigo. Orar por él, ¿qué quiere decir? Orar por su salvación. No olvidemos que nunca se ha de pedir en última instancia otra cosa que la gracia y la gloria, para uno y para el prójimo, también para el enemigo, claro que sí. Por eso la oración por el enemigo es la oración por el enemigo en cuanto criatura de Dios y en cuanto redimido por Dios y en cuanto llamado a la salvación, no en cuanto fuente de males. ¿Está claro? No podemos orar por el enemigo para que siga siendo enemigo de la fe, enemigo de la verdad, enemigo de la virtud. Si no, estaríamos pidiendo el mal. ¿Está claro? Y nuestra voluntad sería contraria y opuesta a la voluntad de Dios. También hace la cautela Suárez de la oración por el enemigo en el ámbito público, porque hay que evitarla cuando genere confusión, dice Suárez. Si usted ora de tal manera que parece que está avalando el vicio del enemigo o la impiedad del enemigo o la oposición del enemigo a la voluntad de Dios, eso lo debe evitar completamente. ¿Está claro? No por falta de caridad, sino precisamente porque la caridad le exige no confundir ni escandalizar públicamente a los demás. Suárez distingue claramente entre oración privada y oración pública también. La oración privada y la oración pública. Hay oración a veces dice Suárez, se llama oración privada y pública a las que se hacen en un lugar privado o en un lugar público. Es una distinción puramente accidental e inadecuada, dice Suárez. Y sostiene la verdadera distinción. La oración pública es aquella que hace la Iglesia y que se hace en nombre de la Iglesia y la Iglesia como cuerpo de Cristo. Esa es la oración pública. O sea, primariamente se está refiriendo a la oración litúrgica. ¿Sí? Esa es la oración pública. Toda otra oración es propiamente privada, se haga donde se haga. ¿Está claro? Aunque yo vaya a la catedral acá enfrente, si me pongo a rezar algo que no es parte del culto público de la Iglesia, es oración privada, no es oración pública, por más que esté en un lugar público. Y lo haga delante de gente que pasa, que entra y que sale, ¿no? Y en este tema hay un rasgo interesantísimo del Tratado de la Oración de Suárez. Le dedica todo el libro cuarto, que va en la edición de Vives de la página 265 a la 435, más o menos. O sea, es un tratadito, ¿no? Al oficio divino. Ustedes recordarán que hace un tiempo hicimos un curso sobre el oficio divino, hace pocos años en realidad, ¿no? Cuando yo busqué tratados clásicos sobre el oficio divino, tratados teológicos clásicos, el único que encontré fue este de Suárez. Es interesante esto incluso en el contexto histórico de Suárez, porque algunos tratadistas de la historia de la espiritualidad dicen que durante esos siglos
una falta de aprecio por la oración litúrgica, por la oración pública. Toda la oración se hace interior, subjetiva. Es cierto que ese tipo de oración devota, interior, incluso metodologizada, tiene un lugar importante en la época de Suárez. Pero no es cierto, históricamente hablando, que la oración del oficio divino, la oración litúrgica y pública de la Iglesia por excelencia, no se tuviese en cuenta como oración principal y como oración fundamental. Y el Tratado de Suárez es testimonio de eso. ¿Está claro? Suárez le dedica una extensa porción de su Tratado de la Oración al oficio divino, y precisamente algo que lo impulsa a ello es la impugnación, vuelvo a lo que decía hace un rato Eduardo, la impugnación que hacían los protestantes del oficio divino, que lo desprecian por completo. Rechazan radicalmente el canto del oficio divino como práctica de oración cristiana. El protestantismo luterano y calvinista, ¿está claro? Adoptan hasta cierto punto, como consejo dado por Pablo, eso de cantar himnos y cánticos espirituales, pero no lo entienden nunca como un officium, es decir, algo que debe la Iglesia a Dios, no como un acto de religión, precisamente, algo que le debe Iglesia a Dios por precepto del propio Señor: orad en todo tiempo. ¿Está claro? Y esa oración por excelencia es el canto que la Iglesia eleva a Dios constantemente. Entonces Suárez empieza por defender la bondad y la honestidad religiosa de eso, ¿no?, frente a las impugnaciones de los protestantes en este tratado. Y después desarrolla ampliamente el sentido que tiene esto desde los orígenes cristianos, de los tiempos patrísticos. Los primeros autores que cita para defenderlo, al oficio divino, son Clemente de Alejandría y Tertuliano, ¿sí? Autores que nos llevan a fines del siglo II, primera mitad del siglo III. Bien. Y de ahí arranca todo el testimonio de la tradición, digamos. Bien. Con esto ya he dado un panorama sobre lo que es el Tratado de la Oración en Suárez, aunque me falta un punto que quiero por lo menos mencionar. Suárez habla de oración mental y oración vocal, como hacen todos los autores de su tiempo. La oración mental, la oración vocal, la distinción que hay entre ambas, la necesidad de ambas, bajo qué respecto también es necesaria la oración vocal. La oración vocal no es absolutamente necesaria, pero es necesaria para la integridad del acto de oración, inclusive por la propia naturaleza humana, que no es meramente espíritu, es espíritu y cuerpo. Por lo tanto, tenemos que tendemos espontáneamente a expresar oralmente nuestra oración, ¿no? Esta argumentación de la conveniencia de la oración mental y su necesidad relativa, siempre que se pueda. Fíjense que además, como decía Eduardo, la virtud de religión tiene actos que son para el bien de los otros también, ¿no? Porque esa gloria que le debemos a Dios se la debemos como comunidad, no solamente cada uno aisladamente. Y sin la oración vocal no se cumple ese carácter comunitario de la gloria y la alabanza. ¿Se advierte? Uno puede en su interior solitariamente alabar a Dios, ¿sí? Pero cuando consideramos tanto la unión de espíritu y cuerpo como la socialidad de la naturaleza humana, parece que la oración vocal la exige la integridad del acto de culto. ¿Se advierte? Pero además habla de la contemplación. Ese es un tema fundamental. La contemplación. La contemplación, él plantea el problema de cómo se define, si es acto de la inteligencia o de la voluntad. Él va a adoptar la tesis de Santo Tomás de que es acto de la inteligencia, primariamente porque es cierta visión, cierto acto intuitivo de Dios en la fe, mientras estamos en este mundo, y en la perfecta visión en la vida eterna. La contemplación, en cierta medida, es propia de todos los cristianos. Dice, este es un tema interesantísimo de espiritualidad, en cierto grado imperfectísimo. Pero la contemplación propiamente dicha, dice, es
más bien propia y característica de los perfectos. Es decir, acá habla de lo que sería el progreso de la vida espiritual, ¿no? Y habla de los que están en el inicio, o sea, de la vida inicial, de la vida de progreso en la perfección y de la vida de perfección, ¿no? Las tres etapas, digamos así. La triple vía, como suele decirse, purgativa, iluminativa y unitiva. ¿Sí? Esa es una doctrina clásica que él recoge, haciendo pie en el Corpus Areopagiticum, ¿no? Y en Santo Tomás también, toda la tradición, de nuevo. También compara esa terminología que viene del Pseudo Dionisio con la que usa Alejandro de Ales, un gran teólogo franciscano del siglo XIII, era maestro. Alejandro de Ales usa una terminología distinta, pero paralela a la del Corpus Dionisiano, y él dice que en el grado de la unión es donde más propiamente se da la contemplación como hábito, ya no como algo pasajero, sino como algo que permanece, ¿no? En el que está profundamente unido a Dios por la caridad. Ahí sí, fíjense, por eso se decía hace un rato, hay cierta plenitud de la vida de oración que solamente es posible por la caridad, y ese es un tema que aparece claramente en la contemplación, porque Suárez, al acoger la tesis de Santo Tomás de que la contemplación es acto primariamente de la inteligencia, porque es acto de ver, de conocer, dice que tiene requisitos previos en la voluntad, porque hay una caridad anterior, antecedente, sin la cual no puede haber contemplación, y una caridad consecuente, que es todavía más perfecta que la antecedente, ¿no? O sea, la caridad, el afecto de amor a Dios que redunda de la contemplación. Bien. Una sola cosa más ya dejamos. Fíjense ustedes que Suárez compara la caridad tanto con la religión como con la oración en varias cosas. Y quiero, para terminar, resumir esto. Porque la caridad, fíjense, todo el tratado de las virtudes morales, donde está la religión, de la cual la oración es uno de los actos, hay que enraizarlo en el tratado de las virtudes teologales, el cual a su vez se enmarca y se enraiza en el tratado de la gracia, ¿sí? Y de los sacramentos, terminalmente. De modo que si uno habla de la vida cristiana, tiene que tener en cuenta todo esto, ¿no? Nosotros estamos hablando de ciertas virtudes. Todo eso presupone el tratado dogmático y moral de la gracia y de la libertad, del libre arbitrio, ¿no? Recordemos que Suárez, en su doctrina propia acerca de la composición de omnipotencia, presciencia y providencia divina por un lado y libre arbitrio del hombre por otro, trata de salvaguardar claramente el libre arbitrio del hombre y por lo tanto la responsabilidad del hombre en sus actos, ¿no? Aún bajo el influjo de la gracia. Bien. Eso es constante de toda la espiritualidad suareciana y jesuítica de esa época también, ¿no? El énfasis está puesto ahí, ¿no? En Suárez sin desequilibrio, creo yo, no, porque enfatiza al mismo tiempo la necesidad y la radicalidad de la gracia, sin la cual la libertad humana en el orden sobrenatural no puede absolutamente nada. ¿La religión y la caridad son lo mismo? No, así como la religión no se identifica con la fe, no se identifica tampoco con la caridad. Pero hay algo en lo que van profundamente vinculadas religión y caridad, dice Suárez. Ambas se asocian con la santidad. Y él ahí se remonta a la etimología del término latino sanctitas, sanctus, y hace consideración acerca de cómo en el uso latino clásico la santidad y la religión son inseparables. En sentido cristiano, obviamente, la santidad se identifica primariamente con la caridad, ¿no? Y él dice que, en realidad, las dos virtudes se deben asociar a la santidad cristiana. La caridad y la religión, pero de distinta manera. Complementariamente, podríamos decir. ¿Por qué? Acá aparece de nuevo el tema fundamental de toda la clase, ¿no? La caridad nos hace santos por participación del amor mismo que es Dios.
claro eso. Es como se dice, lo formalmente santificante. Y por eso todas las virtudes cristianas tienen que estar regidas y últimamente formadas por la caridad. Y es en esto que está la relación de analogía entre caridad y religión, según Suárez. Así como la caridad informa y le da plenitud a a los actos de todas las demás virtudes, la religión puede imperar actos de todas las virtudes e incluso de las virtudes teologales. ¿Qué dice que impera? Que ordena según su propia formalidad, según su propio objeto formal, que es darle a Dios el culto que se le debe, ordena actos de otras virtudes, manda que se ejecuten y además le da forma de religión a actos de otras virtudes. Pongo un ejemplo sencillo. Usted realiza, como lo dijo Eduardo brevemente en su exposición, si usted realiza un acto de misericordia, ¿no? Un acto de misericordia, el acto por sí es propio de la virtud de misericordia, ¿sí? Ahora, ¿usted le puede dar a ese acto de misericordia el carácter de un acto por el cual se le da a Dios gloria y alabanza o no? Claro que sí. En la medida en que lo hace con este ánimo de darle a Dios gloria y alabanza por ese acto de misericordia, ¿no? Usted lo hace un acto de religión imperadamente. No es acto ilícito de la virtud de religión, pero sí es acto imperado por la virtud de religión. Usted come honestamente para nutrirse. Cuando usted hace de ese acto un acto que da alabanza y gloria a Dios, ¿sí? Bendice la mesa, alaba a Dios por el alimento que le da, ¿sí? Porque le ha dado la vida y le da los medios para conservar la vida, aún la vida natural, ¿no? Y le da la conservación de la vida natural para que pueda haber obras cristianas, es decir, para que pueda alabar y glorificar a Dios con sus obras, y con su mente, con su espíritu, con su cuerpo. Usted le da al acto de comer un sentido religioso, y por lo tanto lo convierte en un acto imperado de la virtud de religión. En esto se parecen la religión y la caridad, que son virtudes que abarcan los actos de todas las virtudes, ¿sí? Pero bajo distintos respectos. Y por otro lado, la caridad tiene relación con la oración, dijimos, ¿no? Y eso ya lo he expuesto, así que no hago más que recordarles lo que dije. Por un lado, no es estrictamente necesaria para toda oración. Por otro, es necesaria y es fundamento de la plenitud de la oración que está en la contemplación. De manera que la caridad también hace, en este caso, de nexo de perfección. Y lo mismo pasa con la virtud de religión. ¿Por qué? Y ahora vuelvo ahí, con eso termino. La virtud de religión, dice Suárez, nos hace santos de una manera distinta a la virtud de caridad, pero solo en referencia a esa virtud últimamente. Porque como dije al comienzo, cuando engarcé con lo que venía exponiendo Eduardo, la caridad es perfección que se da en Dios mismo, mientras que la religión se da en nosotros. O sea, la que nos hace formalmente divinos o nos diviniza formalmente es la caridad, no la religión, porque la religión es propia, como decíamos, de la criatura. Pero, dice Suárez, mientras estamos en este mundo, una cosa y la otra deben equilibrarse, porque sin la religión podemos caer en presunción y en vanidad. Fíjense qué cosa interesante, esto es para meditarla. Acá se ve como la reflexión especulativa de Suárez tiene un carácter no indirecta, directamente espiritual. Porque dice, conociéndonos depositarios de un don que nos hace semejantes a Dios, podemos caer en el olvido de que todo lo que hacemos radicalmente se lo debemos. Y la religión es la que nos pone en nuestro lugar, digamos así. ¿Se entiende? La religión nos pone en nuestro sitio. Nos hace recordar que somos criaturas frágiles e incluso capaces de pecar a pesar de la gracia recibida de Dios.
De manera tal que la religión viene a ser como una especie de freno, ¿no?, que nos impide caer en la soberbia, en la vanidad, en un desequilibrio de la vida espiritual, ¿no? Y por eso tiene que ir siempre compuesta con la caridad. Muy bien. Con esto vamos a dar por terminado esta clase y este curso, y espero que se haya advertido lo que dijimos de entrada, ¿no?, que en Suárez especulación y espiritualidad no van disociados, sino que van profundamente unidos. Y cualquiera que lea estos temas en Suárez, creo yo, podrá confirmarse en esta afirmación. Muchas gracias por la atención prestada.